¿Récord? Muy bien, ya estamos grabando. ¿Están todos? ¿A dónde? Ahí. ¿Ahora aprieto? Pero no estaban... No, todavía estamos en las notas. Ahí está. Bueno. Muy bien. El primer huerto. Muy bien. Edén quiere decir deleite. Muchos piensan que este huerto está ubicado o estuvo ubicado en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Descripción del huerto. Número 1, muchos árboles, con 2 en particular. Es lo que se llamaría Irak hoy y normalmente le llamaríamos la Mesopotamia asiática. Justamente 2 de los ríos que se nombran se encuentran en ese lugar. Bueno, muchos árboles con 2 en particular. El árbol de la vida, un árbol que mantenía la vida, también estará en la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 22:2. Buenísimo. Lo que se perdió en el huerto de Edén lo tendremos en la tierra nueva. B, el árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que simbolizaba la autoridad de Dios. Si uno comía este árbol, desobedecería a Dios y recibiría la pena de muerte. Muy bien. También tenemos que recordar que la pena de muerte no fue muerte física, sino muerte espiritual de cortar su comunión con Dios. Y en el transcurso del tiempo, muerte física. Número 2, 4 ríos, Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. Éufrates es uno de los ríos de la Mesopotamia asiática y posiblemente Pisón o Gihón serían el Tigris. Sí, pero no es Egipto, es Irak. Del otro lado, dentro de la media luna fértil. Posiblemente Pisón o Gihón sería el otro río. Número 3, oro y otras piedras preciosas. Los 4 son ríos. El Éufrates lo tenemos, pero el Pisón y el Gihón posiblemente sea uno de los nombres que tenía antes el Tigris, porque los otros 2 ríos cruzaban, estaba rodeado por las aguas. Podía ser el del norte o el sur, no sabemos. Recuerden que la conformación actual que nosotros vemos es después del diluvio, no antes del diluvio. B, las provisiones del huerto para el hombre. Se nos habla de comida para mantener su vida. De todos los árboles y de todos los animales. Ahora, recuerden, todavía no llegamos a Génesis capítulo 3 y Dios le dio trabajo al hombre. ¿Se dieron cuenta, no?
Número 2, un lugar para trabajar, que era labrar y guardar. Entonces, no era para estar en la reposera o en la cama paraguaya y un coco con... Exactamente, muy bien. 3. Le dijo al hombre ser un líder y tener dominio sobre los animales. En el término sojuzgar. 4. Desarrollar su carácter moral por medio de estar sujeto a una autoridad, que sería lo que Dios colocó, el árbol prohibido. No decía que estaba sujeto al árbol, sino a la autoridad de Dios, que Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y número 5, ayuda idónea por medio de la mujer. Versículo 20. Ahora, aquí encontramos un hombre totalmente capacitado para poner el nombre a todos los animales, para el trabajo, para guardar, sojuzgar y también reconocer, porque sabía cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal y sabía cuál era el árbol de la vida. Él podía discernir, pero ahí ese es saber, entender, tenía pleno conocimiento. Pero ahora ya creó la mujer. Y está incluida. Número 5. La primera ley. La encontramos capítulo 2, versículos 15 al 17. Adán fue creado en un ambiente perfecto, con una naturaleza perfecta. Sin embargo, Dios le dio a Adán la responsabilidad de obedecer o no, lo que nosotros llamamos libre albedrío. Con la libertad viene la responsabilidad. 3 responsabilidades de Adán. 1, provisión. El mandamiento de labrar o trabajar en el huerto. Versículo 15a. 2, protección. El mandamiento de guardar el huerto. 15b. Y número 3, liderazgo, el mandamiento de tomar decisiones correctas. Versículos 16 y 17. Seis. Número Romanos 6. Allá, ¿todo completaron hasta ahí? Muy bien. Número Romanos 6. El primer matrimonio, capítulo 2, versículos 18 al 25. La palabra varona, isha, de ish, hombre. Ahora, ¿quién le puso ese nombre a Eva? Adán. Adán. No, muy bien, muy bien. Adán. Muy bien. Quiere decir que se identifica con el hombre en nombre y naturaleza. La palabra costilla se la quiere decir costado. Hace un tiempo atrás, espero que todos sepan esto, que las costillas se pueden reproducir a sí mismas, especialmente las inferiores, los huesos. ¿Cómo es eso? Esto es científico y han descubierto que el hueso de la costilla inferior sirve para reparar el rostro de cualquier ser humano. Si es de sí mismo, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortan el epitelio, que es la piel que recubre el hueso, lo extraen y dejan la piel. La piel reconstruye
en un periodo, no me acuerdo ahora bien si eran 4 a 6 meses, rehace la costilla. Entonces algunos pensaban, entonces si realmente la mujer fue creada del hombre por la costilla, el hombre tendría que tener una costilla menos. Dios le mostró que no. Sacó la costilla, hizo a la mujer y la costilla se rehizo solo de forma natural. No, le dejó el epitelio. Eso es lo que hacen los científicos hoy, los médicos, para rehacer el rostro de una persona. Sí. No, ese cuando lo leí y estudié, la verdad me dejó tremendamente, no solamente en respuesta a lo que Dios hizo, sino desconcertado porque la ciencia descubre algo que no puede mostrar qué pasa con el mundo. Pero bueno, todavía siguen insistiendo. Bien. ¿Cómo sabemos que el hombre es la cabeza y líder de la mujer? La mujer fue creada del hombre. 2, la mujer es una ayuda idónea y no el líder, versículo 20. 3, el hombre la nombró. Por medio de la enseñanza del Nuevo Testamento, vemos y aprendemos de la importancia de la mujer para el hombre. Su propósito: una compañera espiritual para ayudar al hombre a obedecer a Dios. 2, una compañera física del hombre para procrear. 3, una compañera para confortar, animar al hombre y tener compañerismo. Y los textos del Nuevo Testamento nos enseñan que ambos son coiguales. Ambos deben someterse el uno al otro. Pero en cuanto a los hechos espirituales, el hombre es el líder. Eso señala, el hombre es responsable. C, el acto matrimonial, versículo 24. Número 1, dejar. El acto legal de compromiso y devoción del uno al otro que sobrepasa a todas las relaciones, inclusive a la relación con los padres. 2, unirse en amor, responsabilidad y fidelidad. Y número 3, ser una sola carne, una unión física y espiritual. Ahora, todo esto nos muestra o nos enseña que antes de caer en pecado, se debía trabajar. Antes del pecado existía el matrimonio. Antes del pecado se podía procrear. Antes del pecado podían comer todo tipo de verduras y carnes. No es a consecuencia del pecado que pasó todas esas cosas, como algunos piensan y opinan en el día de hoy. Muy bien. Los que están del otro lado, los sumeos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, pastor. Dime. Yo ¿Quién? quería saber, Luciano, Sí. quería saber acerca del
de la importancia del casamiento legal. Una vez escuché digamos, un hermano que, o sea, como que el casamiento delante de Dios está llegando a ser más importante que el casamiento ante o sea, ante la ley o el gobierno, ya que están aprobando leyes que no son cristianas o que atentan contra la ley de Dios. Sí. Entonces, esa era mi pregunta. Bueno, te voy a contestar en dos áreas. La primera consideración como cristianos, realmente, el verdadero casamiento para nosotros es delante de Dios. Ese es el compromiso personal que el hombre y la mujer obran delante de Dios. ¿Sí? Vemos, en este caso, Adán y Eva creados y la determinación de todo el hecho matrimonial lo hace Dios. ¿Bien? Y las razones por las cuales le hizo una mujer como ayuda idónea. Ese es el concepto bíblico. Ahora, Dios le dio al hombre la capacidad, después del diluvio, de gobernar y legislar. Ahora, te voy a contestar el hecho históricamente. Y lo voy a hacer en nuestro país. En nuestro país, en los albores de este siglo, o del siglo pasado, mejor dicho, del siglo 1900, nos encontrábamos en nuestro país que solamente los matrimonios se realizaban por la Iglesia Católica. Al hacer eso, todas las demás personas que no eran católicos y estaban relacionados y en una manera, en términos juntados o casados, se la consideraban concubinato porque no se habían casado por la Iglesia Católica. ¿Me seguís, Luciano? Sí. Bueno, no sé de eso. ¿Cuál? ¿Este? ¿Qué hago? A ver, perdón. Sí, le arrastro, pues no pasa madera. ¿Eh? ¿Esta? No, no puedo. Bueno, estoy tratando de verte, Luciano. Pero ¿me siguen los que están allí? Sí. Bueno, sí, pastor, lo escuchamos. muy bien. Cuando eso ocurría, pasaba que todos los que eran denominados evangélicos los consideraban los casados, aún en el exterior, los consideraban concubinato y siempre lo afrentaban. Hubo un pastor llamado Pablo Besson, venido de Suiza, era suizo, venido del sur de Francia. Ese pastor luchó por muchos años para que se lograran dos cosas: un reconocimiento legal de los casamientos de los no católicos y también el poder sepultar a los no católicos en los cementerios. De hecho, durante el proceso de tiempo del primer siglo, del año 900, ahora no me acuerdo si fue 28 o 30, fue que comenzamos a tener el casamiento por registro civil, que significa que dos personas de común acuerdo que se quieren casar y formar una familia se pueden registrar ante
lo civil o la orden civil de la nación y se le reconoce como un casamiento legal. Entonces, y desde entonces, los evangélicos en el país han decidido que no pueden casarse por la iglesia si no tienen registrado el casamiento por o delante del gobierno, el registro civil. Así que para nosotros hoy en día el reconocimiento legal está dado en el registro civil y la decisión personal delante de Dios procede ante la iglesia. En otros países sí es reconocido el casamiento por la iglesia. Hace años tuvimos problemas también porque nuestros misioneros que venían de otros países no le reconocían su casamiento por iglesia o delante de un ministro. Hasta que eso también fue cambiado. Pero esa es la razón por la cual es necesario el casamiento por o delante del registro civil. ¿Alguna otra pregunta? Hagan un ruido. Muchas gracias. ¿Eh? Digo, gracias. Ah, bueno. Bien, Luciano. ¿Hay algún otro tiene otra pregunta? Bueno, antes de entrar en el otro, en el capítulo 3, quiero que veamos 3 formas de estudiar Génesis. A ver, ¿cómo salgo de acá? A ver. Ahí. Seguro, ¿no? Bueno. Ahí. Y ahora este. Ahí está. Bueno. ¿Lo ven allí el gráfico? Sí. Sí, pastor. Díganme cómo acá. Ahí está. Bueno. Muy bien. Hay 3 maneras de estudiar entonces Génesis. ¿Sí? La primera es general. La forma general de dividir o de estudiar Génesis sería capítulo 1 y 2, la creación. Bueno, déjenme explicarle lo que significa la eternidad pasada. Ahora la pesca. Ah, muy bien. Muy bien. Eternidad pasada. Eso significa donde Dios estaba, pero el mundo no había sido creado. Recuerden, Dios existe en sí mismo, Él no puede ser creado. Un Dios que puede ser creado no es Dios. Entonces, en la eternidad pasada, en la preexistencia, tenemos la eternidad pasada, donde Dios estaba en la Santísima Trinidad. Entonces, capítulo 1, capítulo 2 que hemos visto es la creación propiamente dicha. Capítulo 3 tenemos la caída. ¿Qué es lo que vamos a ver
al siguiente. Cada periodo mencionado aquí tiene un juicio. Y ahí tenemos, por la caída, el primer juicio, muerte y expulsión, por supuesto, del huerto de Edén. Los juicios comienzan a partir de la caída. Después de la caída. Después de la caída. Después de la caída. Muy bien. Ahora tenemos el primer desarrollo humano que va desde el capítulo 4 al capítulo 11. Capítulo 4 al 8 tiene un segundo juicio que es el diluvio. Y capítulo 9 al 11 tiene un tercer juicio que es la confusión de lenguas. Bien, después tenemos desde el capítulo 12, llamada de Abraham, al capítulo 25, que es donde él muere. Capítulo 21, nacimiento de Isaac, al capítulo 35, donde muere. En el capítulo 25 tenemos nacimiento de Jacob, al capítulo 50, que es donde Jacob muere. Y en el capítulo 30 tenemos el nacimiento de José, al capítulo 50, donde termina el capítulo 50, José muere. Y lo próximo que encontramos es que la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y José se encuentra en Egipto y se conforma el cuarto juicio, Israel esclavo en Egipto. Bueno, esta es una manera de estudiar Génesis en forma general. ¿Comprenden el gráfico? ¿Está claro? Los que están en Zoom, ¿qué dicen? Sí, sí, se entiende, pastor. Sí, se entiende. El hecho de que ustedes lo entiendan, esta es la manera general de estudiar Génesis. ¿Bien? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta del primer gráfico? ¿Bien? Bueno. La segunda manera de estudiar Génesis es lo que se llama dispensacional. Muy bien. Abajo tienen una dispensación. Es un periodo de tiempo por lo cual Dios obra con el ser humano de una manera particular en cuanto al pecado. En cada una hay una promesa, una caída por desobediencia, Dios desciende y concluye con un juicio mundial. Esa es una dispensación. ¿Qué pasó, Sergio? Estaba escribiendo. Bien. ¿Entendieron qué significa una dispensación? Sí, pastor. Cada dispensación termina con un juicio mundial. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Eternidad pasada, ya sabemos qué es. El primer o la primera dispensación, mejor dicho, es la inocencia, que incluye capítulo 1 y 2.
No hay tiempo porque el tiempo se procesa en razón del pecado. No hay tiempo, pero tenemos creación y caída en el capítulo 3. En el capítulo 3 tenemos el primer juicio, que es un juicio mundial en razón de que por el pecado de un hombre entró al mundo. Y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el primer juicio incluyó muerte espiritual y expulsión y muerte física. Entonces, en ese periodo, Dios obró de una manera particular con Adán y Eva, y por causa del pecado, el juicio lo encontramos, la expulsión del huerto, muerte espiritual y muerte física. Ya vamos a llegar. Pero observen que Dios le dio en esa dispensación una promesa. Siempre estarían en el huerto de Edén. Nosotros encontramos una caída. Dios desciende a buscar al hombre, ¿dónde estás tú? Y concluye con el juicio mundial, que los expulsa. Se cortó la comunión con Dios, porque el hombre se esconde, y luego la muerte física. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Eso significa, primero la inocencia era sin pecado, ahora el pecado toma conciencia en el hombre. Lo encontramos en capítulo 4 al capítulo 8, con un segundo juicio del diluvio, donde muere toda la generación humana, a excepción de Noé y su familia. Ese periodo, bíblicamente lo podemos fechar en 1656 años. Después de la caída. Vamos a ver, un momentito. Momentito. Muy bien. El primero es conciencia, inocencia, luego conciencia. El primero es sin tiempo, el segundo sí. Tenemos 1656 años. Bien. La creación sin tiempo. La caída, de ahí en más, ya tenemos los tiempos. No, es el proceso para el juicio de inocencia. Capítulo 3. Muy bien. Después del diluvio, tenemos el gobierno humano. Con un proceso de 344 años. Y ahí encontramos en capítulo 9 al capítulo 11 de Génesis, y el tercer juicio es la confusión de lenguas. Cosa que el Pithecanthropus, el hombre de Neandertal, el Cromañón, ¿quién? Sí, para ellos no hablaban, no pudieron confundirse las lenguas. Sí. ¿Confundir las lenguas de ese grupo de personas o de otras? Porque, por ejemplo, habla de Cam, o sea, se fueron dispersando antes y dicen que fueron fallando sus lenguas conforme a su grupo. No, a ver, lo que se entiende en el capítulo 11 es que Dios confundió las lenguas de todos ellos. De todos
todos los que estaban ahí, pero había otros Sí. grupos que se fueron instalando en diferentes lugares. La de esos no. Bueno, partamos de esto. El gobierno humano se desarrolla desde Noé, Cam, Sem y Jafet. Bien, pero vamos a ver que después de la confusión de lengua es cuando ellos se esparcen. Ah, ok. Estaban todos unidos, estaban todos juntos. ¿Mm? Bien. Bueno, llegamos al gobierno humano, 344 años, y el tercer juicio mundial es la confusión de lenguas. Bien. Y luego de eso, entonces, nos encontramos con la cuarta dispensación, con un proceso de 600 años, y es la conformación de la nación de Israel para traer al Mesías. Años 2000 antes de Cristo, Génesis 12, llamamiento de Abraham, llamamiento de Isaac, llamamiento de Jacob, llamamiento de José. Y termina Génesis con un cuarto juicio, que es Israel esclavo en Egipto. Esta sería la forma dispensacional de estudiar Génesis. 4 dispensaciones. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta para este segundo gráfico? ¿Lo entendieron? Los hermanos que están en Zoom. Pastor, Sí, porque dice que Israel esclavo en Egipto es un juicio, sí. pero por qué se dice que es un juicio? Bueno, encontramos, no sé si te acordás, vamos a verlo. Abraham en un momento Dios le dijo que tomara un animal, lo partiera en dos y estaba él defendiendo los cuerpos de los cuervos, y Abraham se duerme y en consecuencia de eso Dios le dijo que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. Eso lo determinó el Señor. Por eso terminó Israel esclavo en Egipto. Pero ahora entendamos la consecuencia de eso. ¿Qué era el propósito de Israel? Era traer al Mesías al mundo, que iba a ser el Redentor. Ahora tenemos una generación de Israel dentro de Egipto, terminan siendo esclavos que podían terminar mezclándose toda la raza y perdiendo la descendencia de Adán original para la venida del Mesías a través de Eva. Porque recuerden que el Mesías vendría descendencia de la mujer, no del varón. Esa es la importancia que tiene Israel. Fue llamada para ese propósito. Y juicio mundial es eso, porque si se hubiera terminado así o mezclado, no tendríamos salvación. Es que Israel fue creada para que trajera el Mesías. Ahora está en Egipto como esclavo. Podían haberse mezclado con los egipcios y con todo. Por la descendencia. Tenía que ser desde Adán y mantenerlo.
podía haberse cortado la descendencia. Pero la gracia de Dios la preservó. Pero ¿por qué razón termina esclavo? Porque fue lo que le dijo a Abraham en consecuencia de las acciones que estaba haciendo. Muy bien. El hermano que preguntó, ¿entendió? Sí, pastor. Sí, Bien. sí, todo claro. Muy bien. ¿Entienden lo que significa dispensaciones? ¿La tienen escrita ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Después les voy a mostrar cómo tenemos estos años bíblicamente. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver la tercera. La tercera es pactista. Es interesante. ¿Por qué? Por los pactos realizados entre Dios y los diferentes hombres. Tenemos la eternidad pasada, capítulo 1 y 2, la creación, la caída y pacto con Adán. En el primer desarrollo humano, tenemos pacto con Noé. En razón de que por el pacto que Dios hizo con Noé, se preservó la raza humana de la descendencia de Adán. Y en ese caso, en el primer desarrollo humano, tenemos dos juicios. Entonces, el segundo juicio es el diluvio, el tercer juicio es la confusión de lenguas. Está en el capítulo 4 hasta el capítulo 11, que es en el primer desarrollo humano. El pacto con Noé es que Noé hizo el arca y Dios lo preservó y preservó la generación de Adán y Eva. Y involucraría el segundo y el tercer juicio. Muy bien. Y luego, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, nos encontramos con los pactos hechos con Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con Jacob, capítulo 25 al 50, y el pacto con José, capítulo 30 al 50. Y ahí tenemos la conformación de la nación de Israel para traer al Mesías, que ese era el propósito por el cual Dios escogió a Abraham para hacer de una descendencia especial, que luego se llamó Israel, para traer al Mesías. Y ahí encontramos el cuarto juicio, Israel esclavo en Egipto. Capítulo 50 de Génesis va a concluir con Israel en Egipto, pero en Éxodo se comienza a decir todos los padecimientos que comenzaron a sufrir. Muy bien. A Jacob. A Jacob. Él le cambió el nombre. Jacob significa engañador, ya lo vamos a ver. Israel, príncipe de Dios. Es que justamente estos hombres y el pacto que con ellos hizo era con el propósito de conformar la nación para poder traer al Mesías. A partir de ahí. Bueno, pero recordemos que la promesa fue dada en Génesis 3:15. Se le fue dado a Adán y Eva. ¿Eh?
Lo primero que el pacto que incluye a Abraham es darle la tierra que él le iba a mostrar. Si él le seguía, Dios le iba a dar la tierra que le iba a mostrar. Génesis 12, 1 al 3. Ese es lo primero. Muy bien. ¿Los someos entendieron el gráfico? ¿Lo pueden seguir? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Pastor, una pregunta. Dime. Ese pacto el pacto con José, Sí. ¿en qué consistió ese pacto? ¿Dónde lo vemos en específico? Específicamente lo encontrás en la declaración de José, que Dios lo había enviado a él. No sé si te acordás cuando los hermanos volvieron y se encontraron y él se revela y todo, y después de la muerte de Jacob termina diciendo que por las dudas Jacob había dicho que le dijeran a José, que José les dijo que Dios lo había mandado a él para preservarlos. Y esa es la razón por la cual, a pesar de todas las consecuencias que él tuvo, Dios le dio la fortaleza de mantenerse fiel a la promesa. La promesa. Claro. La promesa se la dio en los sueños, ¿no? ¿No sería cuando él soñaba? ¿Cómo? No sé, la promesa se la dio el Dios a él en los sueños, ¿no? Bueno, pero la confirmación de eso fue dada por el mismo José. Sí. O sea, ¿por qué el mismo José? Porque él reconoce que Dios lo mandó para preservar a la nación. Ahora, cuando nosotros tenemos que recordar eso, tenemos que saber por qué José fue el preservador. ¿Te acordás la túnica de colores? Sí, sí, con la que vestían a José, sí. Exactamente. Eso significaba la primogenitura. Rubén la perdió. Después, el próximo que estaba en la posibilidad de la primogenitura, donde eran solamente, le correspondía a uno o el primogénito de esposa real. ¿De qué estamos hablando? Jacob tuvo 2 esposas reales y 2 esclavas. Las esclavas no podían tener, sus primogénitos no podían heredar en forma directa. ¿Correcto? Ok, sí. Bueno, sí. Y a José tomó entonces, por ser el primogénito de Raquel, tomó el lugar de la primogenitura. Por eso, la túnica de colores en especial asignada para él. Él tenía 2 cosas. Iba a recibir doble herencia, pero además él tenía que preservar la descendencia de Jacob. Y bien, como vos dijiste, los sueños fue la declaración de lo que iba a pasar con José, pero el hecho de su pacto con Dios estaba registrado en lo que él reconoció. Ok. ¿Cómo? Bueno, sí, muchas cosas que podemos decir, José fue un tipo del Señor Jesucristo. Sí. ¿Pudiste comprenderlo o todavía tenés dudas? Sí, sí. Sí, él lo menciona 2 veces, ¿no? Creo que esa vez cuando se les da a conocer a sus hermanos y la próxima vez cuando él dice que como que los hermanos obraron a mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ven hoy, ¿no? Creo que también lo ve esas 2 veces ahí. Pero recordemos que los pactos era el reconocimiento personal.
los sueños fue algo que sucedió para mostrarle lo que iba a pasar. Ejemplo de Jacob. ¿Te acordás cuando él se iba camino a la casa de la familia, se encuentra en Betel, se pone a dormir, ve la escalera de los ángeles, una visión que después el Señor mostró esa razón, pero en realidad el pacto fue que Jacob le dice a Dios que si él le permitiría volver, ¿qué iba a hacer él? ¿Te acordás? ¿Qué iba a hacer quién? ¿Jacob? Sí. No recuerdo, pero... Bueno, él le dijo, no, lo que pasa es que muchos se olvidan de que Jacob dijo que el diezmo de todo lo que ganara te daré. ¿Te acordás? Ah, también lo dijo, sí. Bueno. Me acuerdo que, claro, que me acuerdo de Abraham que se los dio, pero se los dio al rey de Salem, pero de sí, claro. Sí. Pero es muy interesante, ¿no? Pero ese es algo que Jacob hace. Pero después, cuando él tiene el encuentro personal, ahí hace nuevamente ese pacto y cambia su nombre. Y eso es el pacto de Dios con Jacob. Cambia su nombre de Jacob engañador a pasar a ser Israel, príncipe de Dios. Es impresionante. Pero esa es la manera en que Dios obró con Abraham, con Isaac, Jacob y José. ¿Ahora sí? Sí, pastor. Bien. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta? Otra pregunta. Así todo aprendemos. Pastor, cuando vos decís que con José era para preservar también la nación, ¿no? Sí. Pero la esposa de José era egipcia. Sí. ¿Y? Pero no se suponía que tenía que preservar la raza, la descendencia. Digo, esa parte no me queda clara. Bueno, a ver. Bueno, él tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Sí. Bueno, ellos tuvieron doble herencia porque tanto Manasés como Efraín tuvieron territorio. Sí. Bien, pero él no solamente fue su familia, sino las 83 personas que habían entrado a Egipto y el crecimiento de ellos. Él la sostuvo completamente. Ahora, Dios le permitió que sus hijos integraran la porción que a él le correspondía como parte de Israel. Y tenemos otra cosa. En este caso, como bien nombraste, José tipificando al Señor Jesucristo, José tuvo una esposa gentil, lo mismo que la iglesia del Señor es para Cristo. ¿Todavía no? Sí, ahora sí. Ah, muy bien. Ahora sí, me queda claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Todos entendieron entonces? Bueno, recuerden, este es para que ustedes puedan ver 3 maneras de estudiar Génesis. Y apréndanselo porque este gráfico va a la prueba, ¿eh? Perdón. Yo estoy hablando en singular de la hoja
Ah. Y dentro de eso, todo lo que está dentro de la hoja. Ahora, ¿les parece lindo el gráfico? Sí. Ya. Los alumnos del Zoom, ¿les gusta el gráfico? Es hermoso. Muy bien. Todo hasta que dije que entrar en la prueba, ¿no? No, ese todavía no llegamos. Bueno, muy bien. Por lo menos ya tienen las 3 maneras de estudiarlo y pueden, cuando lo van leyendo, seguramente van a recordar y esto les va a ayudar muchísimo en el estudio. Bueno, ahora vamos a ver. Sí. ¿Cómo salimos de acá? ¿A dónde? Acá. Ya. Ah, muy bien, ahora lo puedo ver. ¡Qué bueno! Bueno, ¿están aprendiendo? ¿Cómo están? Bien. El gráfico lo entendieron. Hasta ahora estamos bien. Vamos ahora a ir al capítulo 3. Si ustedes tienen preguntas, por favor, hermanos, como hizo Luciano. Matías, preguntaste, ¿no? No escucho bien. ¿Quién era el que preguntó? ¿También? No, creo que era. Ah, Yo. ¿eh? Ah, tú. Ale. Yo pregunté, sí. Bien. Alejandro. Gracias, Alejandro. Perfecto. Está bien. Bueno, vamos al capítulo 3. Vamos a tratar de ver si podemos concluirlo. Carolina Pera. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy? Ahí. Tomo el lado verde y voy a las notas. No, ese no. Este, ¿no? Ahí está. Bueno, capítulo 3. Bien. Tema: la caída del hombre. Número 1, el tentador. Capítulo 3, versículo 1. Ahora, quiero aclararles, como estuve haciendo antes, Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero, un querubín protector. La Biblia dice que se halló en él maldad y se convierte a sí mismo con deseo de ser Dios en Satanás, o el tentador, o la serpiente antigua. Satanás se disfrazó como una serpiente para engañar a la mujer, y hasta esto podemos tener el principio de lo que hoy denominamos una persona poseída. La naturaleza de la serpiente no se conoce, dice, entre los animales del campo. Algunos piensan que los animales antes de la maldición sobre la tierra podían comunicarse con el hombre. Los pichichos sería lindo. Los gatos no. No, los gatos no. Muy bien. En Apocalipsis se llama al diablo la serpiente antigua. Bueno, ¿quién fue el último que leyó? Ah, ustedes, ¿no? Ustedes dos. Muy bien, hermana. Apocalipsis 12:9, ya que le gustaba tanto. Sofía 22. ¿Todavía no encontraron? Sí, sí, sí. 22 y ese es de Sofía, perdón. 12:9. Sí, después del 11, 12. Sí. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado al
a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, así que ahí tenemos Apocalipsis, confirma lo de la serpiente antigua. 2, la tentación, capítulo 3, versículos 2 al 6. El modo de tentar. Número 1, dudar de Dios. La pregunta con que Dios os ha dicho. Y eso significa poner duda o dudar de la palabra de Dios. 2, contradecir a Dios. No moriréis. 3, prometer la divinidad. Y seréis como Dios. 4, desobedecer a Dios. Fue el resultado final. B, las áreas de tentación, según Juan capítulo 2, sería, número 1, el deseo de la carne, que es, el árbol era bueno para comer. 2, el deseo de los ojos, y que era agradable a los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. Y algo codiciable para alcanzar sabiduría. Y la misma tentación tenemos en Mateo 4 con el diablo hacia el Señor Jesucristo. Las mismas 3 áreas. Y las mismas 3 áreas que seremos tentados nosotros. Que la misma tentación de Adán y Eva en las 3 áreas, el Señor Jesucristo fue tentado en las mismas 3 áreas y nosotros seremos tentados en las mismas 3 áreas. Por eso, 1 Juan 2, 16 y 17 nos habla de justamente de eso. El deseo de los ojos, los deseos de carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el texto que tenemos. Pero los 3, Adán y Eva, el Señor Jesucristo y la cristiandad o nosotros mismos seremos tentados en las mismas 3 áreas. Así que no le echen la culpa ni a Adán ni a Eva. Esperen a llegar al cielo. Número 3, los resultados de su pecado. Capítulo 3, versículos 7 al 24. Muy bien. Cronológicamente, Eva comió primero. Eso no tiene. Bueno, no. Ahí empezamos. Bueno, cronológicamente, Eva comió primero, pero desde la perspectiva teológica, Adán es declarado por el Nuevo Testamento como el pecador original. Romanos 5:12. La razón de ello es que Adán era cabeza de la raza humana y por consiguiente responsable de sus acciones. Desde el punto de vista de Dios, teológico, teo es Dios, lógico es estudio. Muy bien, vamos a leer estos versículos. Sergio, de memoria, Romanos 5:12. Aldo, 2 Corintios 11:3 y Cristian, 1 Timoteo 2:14.
Sí, vamos a escuchar Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 2 Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien. Y Cristian, 1 Timoteo 2:14, por favor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Muy bien. Entonces, culpa, versículos 7, conocieron que estaban desnudos. Ahí es cuando toman entonces conciencia del bien y del mal. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tenemos aquí el primer ejemplo en la historia del esfuerzo religioso humano. La religión es un intento de vestirnos a nosotros mismos de justicia, aparte de la justicia de Cristo. Recordemos que el término religión del latín es religar con Dios. Ese es el esfuerzo de la religión hacia el ser humano o por el ser humano. B, la relación con Dios quebrantada. Versículos 8 al 10. Perdieron su comunión. C, una naturaleza pecaminosa. Versículos 11 al 13. Se echaron la culpa por su pecado, no eran sinceros y honestos. Qué interesante, ¿no? Parece que somos de Adán, porque cuando pasa algo, ¿quién tiene la culpa? Y el otro. D, el juicio de Dios sobre la serpiente, versículos 14 y 15. Esta es la primera profecía acerca de Cristo. La serpiente Satanás hirió en el calcañar a Cristo en la cruz. Isaías 53:5. Ve, Cristo herirá a Satanás en la cabeza en su destrucción final. Apocalipsis 20:10. Pero su poder está concluido después de la muerte de Cristo. 2. La mujer, versículo 16. Los dolores al dar a luz a los hijos. B, el deseo para el marido y estar sujeta a él. Número 3, el hombre, versículos 17 al 19. La tierra es maldecida. Y B, trabajo duro, con el sudor de su rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Así que ahora la única aclaración es, antes del pecado había trabajo. Después del pecado, trabajo duro, sudor. C, la muerte, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, en el instante del pecado, la muerte espiritual, el corte de la comunión permanente con Dios. Y físicamente, en el proceso del tiempo, la muerte física, la descomposición
del cuerpo humano. Y en el punto E, la necesidad de cubrir y quitar los pecados por sangre. Versículo 21. Las túnicas de pieles son un tipo de sacrificio de sangre. La muerte del inocente por el culpable. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sí. Dios tomó 2 animales inocentes, les quitó la vida, les sacó la piel y cubrió completamente al hombre y a la mujer. ¿Qué habían hecho los Adán y Eva? Solamente delantales. Y el Señor los cubrió completamente. El punto F, el árbol de la vida fue quitado. ¿Está bien aquel reloj? Muy bien. G. ¿Qué pasó? No, estoy guiándome por aquel reloj. Muy bien. G. No, ustedes me enseñaron que aquel, entonces. G. Ellos fueron echados del huerto, del paraíso. Versículos 23 y verso 24. Vamos a hacer un contraste rápidamente. Los contrastes del primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Número 1, creado de la tierra. Número 1, Cristo creó la tierra. 2, tentado en el huerto, saciado, porque comió del fruto. Número 2, Cristo tentado en el desierto con hambre. 40 días de ayuno. 4, Adán y Eva vencido por Satanás. Cristo venció a Satanás. 4, Adán y Eva echados del paraíso. Cristo abrió el paraíso. 5, Adán y Eva trajo pecado, muerte y juicio. Número 5, Cristo trajo justicia, vida y paz. Y número 6, Adán y Eva voluntariamente pecó por amor a su esposa. Y número 6, Cristo voluntariamente murió y se hizo pecado por amor a su esposa, la iglesia. Hermosa comparación. Muy bien. Lo lamento, pero se nos fue tiempo volando, ¿no? Pasó rápido, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a... ¿Están todos los del Zoom? ¿Sí? Presente. Sí, pastor, ¿podría por favor volver al punto 3 que me faltó una palabra? Sí. Adán y Eva. No, Satanás. ¿Ese? el número 3 romano, Ah, que está justo arriba de esto. sí. Estoy buscando. Ahí está, perfecto. Los resultados de su pecado. Listo. Ahí ya estoy. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, no se preocupen, hermanos, que 10 o 20 años más lo voy a poder manejar sin problema porque en el cielo ya voy a saber todas las cosas. Muy bien. Cristian, despídenos en oración, por favor. Amén. Muy bien, a ver si esto. Muy bien.
Espero que hayan disfrutado de la clase, que hayan aprendido. Acá, para... ¿Eh? ¿Dónde?